Bendito Señor, te damos gracias una vez más porque tu misericordia nos ha alcanzado y somos presos de ella porque tú así, Señor, lo has determinado. Te pedimos, Padre bueno, que en este día seas tú con nosotros y permitas que cada una de nuestras palabras busque con solo una intención, el adorarte, exaltarte, glorificar tu presencia. Que seas tú, Señor, tomando control de cada uno de nosotros, aún, Señor, de nuestro necio corazón, para que cada una de estas aportaciones busque exaltar tu nombre y edificar a tu iglesia. Te lo pedimos, amado Padre, a través del nombre glorioso de nuestro amado Jesucristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues empezamos con nuestra conversación. Como dije, lo que vamos a estar haciendo es se levanta la mano aquellos que quieran empezar a aportar algo. El tema es la vida secreta de oración. Especialmente eso, la vida secreta de oración, la vida particular de oración de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido, ya son libres de participar y mientras ustedes piensan en algún aporte que quieran hacer, yo les quiero empezar planteando una pregunta y ahí algunos pueden empezar a dar su opinión al respecto. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué creen ustedes que en el, no sé, 99% de los casos, las reuniones menos frecuentadas de las iglesias o las que se les da menos valor son las reuniones de oración? ¿Cuál sería su postura al respecto? A lo mejor en sus iglesias no pasa, es algo totalmente distinto, a lo mejor en sus iglesias es la reunión más frecuentada, pero usualmente sabemos que las reuniones de oración de las iglesias están quedando un poco en el olvido y a la hora de elegir a qué reuniones asistir, las personas suelen preferir o la reunión dominical, un estudio bíblico, alguna conferencia, pero cuando se trata de reunión de oración, cuesta más asistir a esas reuniones. ¿Qué opinan al respecto? Yo les doy el tiempo, ahí van levantando las manos para que llevemos un orden en la conversación y yo voy avisando el orden que seguimos. ¿Quién quiere empezar dando su opinión en base a esa pregunta? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué creen que hace, que motive que esa situación se esté dando en las iglesias a día de hoy? ¿Qué opinión tiene? ¿Quién es el primero? Pues espero, ¿eh? Nelly. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanos, donde quiera que cada uno de ustedes se encuentren. Paz y gracia del Señor. Bueno, yo creo que fundamentalmente el tema de la oración nos concierne a todos y contestando su pregunta, pastor, yo diría que una de las, yo creo que lo que pasa en las iglesias es el reflejo de lo que pasa en la vida interna de la persona. O sea, creo que el individuo, el creyente en este tiempo, no cultiva debidamente ese tiempo personal con el Señor y obviamente no hay la respuesta colectiva que se espera. Y creo que eso pasa fundamentalmente porque no hay esa dependencia del Señor, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestro ego es como tan grande que nosotros muchas veces lo que vemos es que ante situaciones cotidianas de la vida, por pequeñas que sean, nosotros primero acudimos a otra fuente antes que al Señor. Entonces creo que es una ausencia realmente de esa dependencia que cada uno debemos tener del Señor, de ese tiempo privado del que habla el autor del material que usted nos compartió, ¿no? Entonces, pues lo que reflejan las iglesias es el estado de cada uno de nosotros como creyentes eventualmente. O sea, ¿usted relaciona la falla o el estado de las reuniones de oración de las iglesias al estado de la vida de oración de los creyentes individualmente? Sí, señor. Es decir, traducimos que la vida de oración de las iglesias está mal porque la vida de oración de los creyentes está mal. Sí, señor. Okay. Y una de las palabras que usted mencionó que a mí me parece muy adecuada y no sé si quieren que ahondemos más en el asunto es la palabra dependencia. Porque eso podemos trasladarnos incluso a Génesis. A Génesis. El ser humano, si nosotros vemos toda la escritura y partiendo desde la propia creación, fue creado para depender de Dios, absolutamente. Así como el pez depende de estar en el agua, así como, no sé, el reptil depende de estar en la tierra o cualquier especie depende de su
no sé, de su ambiente para poder seguir sobreviviendo, es dependiente de ese ecosistema. Nosotros fuimos creados en total dependencia de Dios, pero el pecado original es lo que trajo el querer ser independientes, escuchar una voz de la serpiente que nos dice, no vais a necesitar a Dios, porque en el fondo Dios sabe que si coméis del fruto seréis como Dios. Ya sabréis vosotros mismos, sin necesidad de nada más, ya sabréis todo lo que es el bien, el mal, ya tendréis todo el conocimiento, es decir, ya no necesitaréis relacionaros tanto con Él, que os guía, que os enseña, no, porque vosotros mismos ya seréis vuestros propios dioses. Y cuando vemos la perspectiva de la humanidad con el paso de los siglos, hay un grito en el corazón del hombre de decir, yo soy mi propio Dios, yo no necesito depender de otra persona. Y si se dan cuenta, eso se aplica a todas las áreas de la sociedad. Somos rebeldes de las autoridades civiles, de la policía, porque creemos en el fondo que no los necesitamos, que son malos, no hacen bien su trabajo, yo me defiendo mejor solo. ¿Cuántas mujeres hoy marcadas por el feminismo viven diciendo, yo no necesito ningún hombre en mi vida? Yo no necesito ningún hombre para que me cuide, yo no necesito ningún hombre para que me sustente, yo no necesito... Incluso las mamás enseñan eso a sus hijas. Hija, tú no tienes que depender de nadie, tú te tienes que valer por ti sola. El discurso de nuestros padres es, sé independiente. Y yo creo que hay un equilibrio que ciertamente sí que hay que cultivar. No hay que hacer que un niño dependa siempre de los padres. Eso obviamente no es adecuado, ni siquiera bíblico. Al final el hombre tiene que dejar a su padre y madre y unirse a su mujer y ser una sola carne. Pero en ese equilibrio que debería haber de no ser dependiente de los progenitores toda la vida, se les está empujando tanto a los niños a ser independientes que ignoran a los padres ahora, que creen que no los necesitan para nada. Y eso no es cierto. Hasta cuando nosotros vamos creciendo, el consejo de un padre es útil, el consejo de una madre es útil. Cuando muchas veces tenemos un problema, recurrimos a nuestros progenitores que nos aman y nos cuidan y nos dan ese afecto en busca de su ayuda, de su cuidado. Y hay niños que los ignoran completamente porque han sido tan enseñados a tienes que ser independiente, que no saben estar casados porque no saben rendir cuentas de su vida, no cuentan con sus padres para nada. Una cosa es que tengas un padre metiche y se quiera meter todo en tu vida, pero realmente no somos seres creados para una independencia absoluta. Vivimos en sociedad, somos creados para vivir en comunión. En la iglesia, la gente quiere ser independiente, quiere ir al culto, aprender, vivir su propio culto, yo y Dios, yo y mi relación. A la gente le encanta decir esto de la salvación es individual, para justificar yo con Dios y nada más. Bueno, sí, en cierta manera la salvación es individual, pero nosotros somos salvos por Dios para vivir en comunidad. La Biblia está llena de unos a otros, unos por otros. No somos creados para la independencia. Y una de las cosas que está haciendo más daño en la iglesia es esa, que muchos creyentes se han creído ese discurso de somos autosuficientes. La mujer no necesita al marido, el marido no necesita la ayuda idónea, los hijos no necesitan a los padres, las ovejas no necesitan a los pastores no necesitan otros pastores, porque hasta en los pastores eso está. Hay pastores que creen que no, yo ya me valgo, yo soy pastor, mi visión, mi iglesia, mi trabajo, no necesito otros pastores, no necesito rendir cuentas. Ellos quieren que las ovejas les rindan cuentas, pero ellos no quieren porque también tienen ese sentimiento de autosuficiencia y debemos luchar contra eso. No fuimos creados para ser autosuficientes, fuimos creados para, primeramente, depender en todo de Dios y en segundo lugar, vivir en comunidad. Y esa autosuficiencia es uno, como bien dijo usted, de los motivos que ha mermado la vida de oración de las personas. Creemos que por nuestra cuenta nos irá bien y si luego nos sale mal, buscaremos al Señor Dios Todopoderoso para que nos arregle el problema. Así es. Como los hijos con los papás. Voy a hacer lo que me dé la gana en la vida y cuando se me haya roto la vida, corro a mamá a que me saque del apuro. Así es. Egoísmo por todos lados. José Luis, veo que tiene la mano levantada. Sí, tratando de dar un poquito más de información acerca de esto. ¿Por qué la iglesia, por qué el congregante minimiza los cultos de oración? ¿Por qué esto no es tan incentivado por ellos mismos? La respuesta, como bien lo mencionaste, la tenemos en el propio Génesis.
Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo con esa naturaleza de tener armonía con él, estar unido a él, tener un espacio cercano donde habitara con el mismo Dios. Sin embargo, a causa del pecado, el hombre es destituido de la presencia de Dios. A partir de ese momento empieza esa separación y es excluido del lugar donde Dios le tenía a un costado, donde estaba bajo su propio cuidado, donde no le faltaba absolutamente nada, donde tenía todo para poder seguir adelante. Romanos nos lo vuelve a repetir en capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado al judío y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La naturaleza pecaminosa ahora caída del hombre le lleva a buscar esa independencia, esa lejanía, esa autosuficiencia a causa de su propio pecado. En este sentido, debemos comprender que, aunque suene recio, dentro de la creación todo se sujeta, absolutamente todo. La luna se sujeta, el sol se sujeta, la mar se sujeta, la propia naturaleza se sujeta. El único que puede pararse delante de Dios y batir el brazo y decir no quiero, pues es la cabra. Pero no estamos hablando del que tiene 4 patas, hablamos del que es necio y quiere hacer las cosas a su propia satisfacción. Hablamos del ser humano que a causa del pecado tiene esta tendencia a no buscar a Dios. Creo que como iglesias, y mayormente cuando tenemos a gente a cargo, a veces es complicado porque pensaríamos, ¿cómo puedo incentivar a que la gente asista a los cultos de oración? Y lo primero es que si buscamos el pragmatismo, si buscamos metodologías, inicialmente estamos fuera. Esa no es la manera, no podemos, porque caeríamos en tal vez generar actividades y enchular o decorar muy bellamente las paredes, pero realmente lo que necesita la gente es la palabra, es la vid, que es el elemento, la palabra, para confrontar y convencer de pecado. Solamente así el hombre puede comprender la importancia de esa comunión, de esa conjunción para con el Señor, y comprender totalmente que nosotros sin Dios no somos absolutamente nada, como siempre lo hemos sido. Pero al final del camino, Dios sin nosotros y con nosotros, Él sigue siendo Dios. Realmente debemos llevar al pueblo a comprender que ese pecado, porque lo es lo que lo aleja de no tener una comunión para con el Señor. Y cada uno de nosotros que estamos en esta mañana debemos comprender eso. Probablemente la situación la estamos viendo como algo externo, es decir, ¿por qué los demás? ¿Por qué los demás no tienen una vida de oración? No, creo que aquí el primer paso es autoevaluarnos a la luz de las Escrituras, bajo el consejo de Pablo, y evaluar cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Ernesto, Erika, Eugenia, Diego, David, Maribel, Juan Manuel, Zaira. ¿Cómo me encuentro yo? No cómo se encuentran los demás. ¿Cómo está mi vida de oración para con el Señor? Y ser muy honestos. Y si eso no está caminando muy bien, será única y exclusivamente a causa del pecado. Mi vida hoy debe de ser restituida y caminando en arrepentimiento. Debo arrepentirme porque no estoy teniendo esa comunión para con el Señor. Sí, hay una cosa interesante, ¿no? Porque lo que define Romanos y lo que usted menciona es el hecho del hombre caído, el hombre caído sin Dios, una relación rota por el pecado en la que todo el hombre ahora le ha dado la espalda al Creador, como dice Romanos, ¿no? Lo ve, lo contempla, sabe que está ahí, pero prefiere rechazar al Creador y empezar a adorar la creación. Es hacerse otros dioses, buscar otras cosas donde poner su corazón, falsos ídolos, pero y ese sentir de autodependencia y rechazo del Todopoderoso. Sin embargo, mirando a la iglesia es lo triste, porque en teoría, cuando miramos a la iglesia no estamos viendo a ese mundo caído. No podemos tener ese sentimiento de siguen siendo los mismos, no, realmente son la iglesia. Cristo ha hecho las paces entre ellos y Dios, que la justicia, la santidad se han besado en aquella cruz y ahora nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Estábamos yendo para la derecha, Dios estaba en la izquierda, pero la obra gloriosa de Cristo, el poder creer el evangelio, nos ha girado otra vez
nos han puesto de cara a Dios, nos ha reconciliado y tenemos ahora, como dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. Entonces, teóricamente nuestros ojos han sido abiertos. Hemos visto nuestro pecado, hemos contemplado nuestra rebeldía, hemos sido conscientes de la gloriosa obra de Cristo y se nos ha dado fe para creer el Evangelio y hemos corrido como esa mujer con un frasco de alabastro a los pies del Señor. Pero el problema es que no lo vemos. El problema es que parece que lo creímos un día, ese día fuimos, entregamos nuestra vida y bueno, de aquí en adelante, pero hay cosas que sí vemos, se lee más la Biblia, se cambian ciertos aspectos de nuestra vida moral, empezamos a someter nuestra vida un poquito más a los principios bíblicos, empezamos a batallar con los pecados, pero eso sigue ahí, la oración cuesta. Es como, bueno, vale, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Ok, voy a ser buen marido, voy a intentar ser buena esposa, ser un buen padre, voy a leer la Biblia, voy a estudiar a fondo la doctrina, voy a conocer quién es Dios, pero ahora le dices, ¿y tu vida de oración? Ah, bueno, no. Pero te dicen, me he leído ya esta semana 2 libros, este mes 4 libros, este año 80 libros. ¿Y tu oración? Ay, tiene que mejorar. Digo, bueno, hay una conferencia, yo me quedo asombrado, conferencias a las que voy a predicar. Veo conferencias que tienen 4, 5 sermones, 3 talleres, que das y dices, no sé, en 3 días te dan 800 mensajes y no ha habido ni media hora en esa conferencia para orar juntos. Es decir, yo no sé cómo funcionarán conferencias grandes como expositores o otras, pero yo veo los programas muchas veces, a lo mejor no está incluido en el programa y se hace, pero yo veo los programas de mensaje, taller, preguntas y respuestas, digo, oye, tienes ahí como 5,000 personas. ¿Qué te cuesta poner una horita de oración? Una hora, 5,000 personas clamando al Señor. Hay mucha necesidad, avivamiento, protección de misioneros, el avance del evangelio, pero no sale de nosotros. Es como, no, llenemos más las cabezas. Sí, yo entiendo, la palabra es fundamental, la palabra es importante, pero si leo la historia bíblica, veo hombres y mujeres de oración. Y si veo la historia nuestra de los que leemos libros, Spurgeon, Jonathan Edwards, eran hombres de oración. Ellos nunca negaron que la palabra no era importante, pero ellos le dieron a la oración la misma importancia que la palabra. Ellos nunca dijeron, mira, a Spurgeon una vez le preguntaron eso y él no puso una balanza y dijo, la palabra es más importante que la oración. Le preguntaron y dijo, oye, ¿qué es más importante, inspirar o expirar? Y con eso respondió. Digo, ¿me estás preguntando qué es más importante, la palabra o la oración? Yo te pregunto, ¿qué es más importante, inspirar o expirar? Para que yo viva necesito las dos cosas. Así el creyente necesita inspirar y expirar, necesita palabra y oración. Hasta los apóstoles, cuando les dijeron a la elección de los primeros diáconos, en Hechos 6, los apóstoles dice, para que nosotros no descuidemos la palabra y la oración. Y la oración. Cuando los apóstoles, cuando están caminando con Jesús, no le preguntan, Jesús, enséñanos a enseñar como tú, enséñanos a predicar como tú lo haces. No, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Realmente Jesús no dejó un modelo de predicación, un bosquejo. Así cuando vayáis a predicar, hacedlo así. Introducción, explicación, aplicación y conclusión. Todo pasando por la cruz con una buena hermenéutica. No, pero sí que les enseñó a orar. Cuando oréis, haced así. Y él mismo era un ejemplo. La Biblia dice que se separaba a lugares solitarios regularmente y oraba. Así que hay una cosa que es una realidad. El hombre, el creyente, va dando muchos cambios en su vida, pero hay una cosa resistente y es el de postrar el corazón en una búsqueda y dependencia constante del Señor. Y ahí es donde yo creo que deberíamos las iglesias empezar a invertir más tiempo en qué pasa, por qué mi pueblo no ora, por qué la iglesia no ora. Nunca llegará, no sé, buscamos, deseamos un avivamiento. ¿Cómo va a llegar si no lo pedimos rogando de rodillas al Señor? Sabemos que es una obra soberana, pero quizá debemos hacer como Habacuc, pedirlo, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y eso es algo que yo creo que debemos empezar a trabajar. Veo ya 3 manos más levantadas, voy a dar un poquito paso a ellos. Primeramente a la hermana Andrea.
Hola, pastor. En cuanto a lo que estamos comentando, ¿verdad? Pues yo creo que es una falta de compromiso, nosotros como creyentes, porque no le damos la prioridad, no le damos, la importancia y sobre todo, pues sí, la importancia porque tenemos tiempo para otras cosas, pero cuando es la oración, a veces a los creyentes, ¿verdad? Se les hace tedioso, les da pereza. Y cuando convocan a oración, hay muchos que no se presentan, son 1, 2 o 3, son bien escasos. Entonces yo creo que es una falta que hay en nosotros, ¿verdad? De intercesión, de oración, y que tenemos que cambiar eso, ¿verdad? Porque pues sabemos también que el enemigo, como dice ahí en el libro, que nos ataca, ¿verdad? Que oprime a nuestro espíritu para que no clamemos y nos quiere silenciar el enemigo. Entonces nosotros también tenemos que poner de nuestra parte para poder vencer, ¿verdad? Al enemigo, que no nos calle, sino al contrario. Voy a orar más, aunque no tenga ganas, pues bueno, vamos, aunque se me haga tedioso, pues voy a orar, pero yo pienso que es una disposición también del corazón de uno, que uno tiene que comprometerse, ¿verdad? En la oración para interceder por los demás, porque por eso también en nuestras vidas o en nuestros hogares o nuestros hijos no hay cambios, porque si uno no ora, pues ¿cómo Dios va a obrar? Porque pues Dios intercede también por medio de la oración de uno. Ese es mi comentario. Sí, hermano. Sí, la verdad es que usted menciona otra palabra que también es importante y es la palabra compromiso. Yo creo que alguien, no sé quién lo hizo, en qué año, en qué época, le inculcó a los creyentes que las cosas de Dios se hacen solo si te nacen. Es decir, hoy estoy mal, no me nace orar. Hoy estoy mal, no me nace leer la Biblia. Yo siempre les digo esta frase a los hermanos de mi congregación. Yo siempre les digo, la Biblia no dice orad con ganas, la Biblia dice orad sin cesar. Es que no siempre vamos a tener las mejores ganas de ponernos a orar. Por 1000 motivos podemos perder el ánimo, por 1000 motivos. Pero yo les pregunto a todos, le digo, ¿vas siempre animado al trabajo? No, pero vas, hay que ir, es una responsabilidad. A veces hay que llevar a los niños a la escuela, vas siempre con ánimo, siempre te encuentras bien, contento, alegre para llevarlos, no, pero hay que llevarlos. ¿Cuántas cosas de nuestra vida son responsabilidades? Y estamos tristes, abatidos, llueve, truena, nieve, salga el sol o estemos cansados, hay que hacerlas porque son responsabilidades, pero no vemos las cosas de Dios como responsabilidades. A mí hay gente que me ha dicho, es que pastor, no llevo al niño a la iglesia porque no quiere ir y para qué obligarle, si no le nace para que vaya de esa manera. Le digo, pues su hijo cuando le diga el lunes, mamá, no quiero ir a la escuela, ¿qué va a hacer? ¿Lo lleva o no lo lleva? Sí, pastor. Digo, ¿por qué a la escuela sí? No, porque tiene que ir, tiene que aprender. Digo, pues a la iglesia también. Seguro que en la escuela tampoco tiene muchas ganas y a lo mejor no presta atención, pero tiene que cumplir con su responsabilidad. Es que usted no puede tomar a su hijo, niño, ¿qué te apetece hoy? Mira, mamá, hoy no me apetece ir a la iglesia, quiero ver películas de terror, comerme 2 kilos de helado de chocolate y 4 pizzas. Es un niño. El niño no hay que hacer lo que el niño le apetece. Hay que hacer lo que sabemos que es lo mejor para el niño hasta que esté suficientemente maduro y crecido para saber por su propia cuenta lo que le conviene y él tomar sus propias decisiones. Pero en cuanto a las cosas de Dios, hay mucha falta de compromiso. Si viene un familiar mío un lunes o un martes y yo estoy en el trabajo y me dice, mira, llego desde México a Barcelona el martes a las 2, ¿yo qué le voy a decir? Mira, yo salgo del trabajo a las 6 de la tarde, espérame y luego te paso a buscar, cenamos. Pero hay gente que dice, pastor, no fui a la iglesia, ¿por qué? No, es que vino mi abuela de Perú y le digo, pues le dice, abuela, salgo del culto a las 12. Después te recojo, vamos a almorzar y pasamos el día juntos. Pero no tenemos ese compromiso con las cosas del Señor. No, nos las tomamos como algo opcional, como un hobby, como quien va al gimnasio. Hoy no me apetece, no voy al gimnasio. Nos lo tomamos como algo que no tiene peso. Y si supiéramos realmente que esas disciplinas espirituales sustentan nuestra vida, sustentan nuestras casas, sustentan nuestra relación con Dios, sustentan nuestros matrimonios,
Esas disciplinas espirituales lo son todo para nosotros, tremendamente más importantes que ir al trabajo, que ir a la escuela o cualquier otra cosa. La gente debe empezar a tomar, y esa es la palabra, compromiso con las disciplinas espirituales y especialmente con la oración. Y yo doy testimonio de verdad que aunque uno ore sin ganas, si lo hace de corazón y busca al Señor, tarde o temprano el Señor restituye el gozo, restituye el ánimo, lo hace. Él es Dios y él es el primero que desea que estemos orando. Él va a tratar con nosotros en la oración. Puede ser que el primer día, el segundo día, el tercer día esté algo fría la cosa, pero doy testimonio de que si uno insiste, tarde o temprano vuelve a sentir ese calor de estar en la presencia del Señor. Pero también queremos las cosas rápido. Queremos estar un mes sin orar, ir a orar 10 minutos y wow, que se encienda una llama en el corazón. No funciona así. No funciona así. La gente hoy quiere recibir la recompensa, pero no quiere pagar el precio. Yo quiero estar avivado como fulanito, pero fulanito vive ayunando y orando. Yo quiero predicar como Spurgeon, pero Spurgeon no creo que viera mucha tele ni series de Netflix. Spurgeon viviría leyendo la Biblia, viviría orando, viviría sirviendo al Señor. Queremos predicar como esos, vivir una vida avivada como aquellos, pero no queremos vivir la vida diaria de esos hombres. Queremos vivir una vida normal y ser luego en el púlpito el profeta Elías. No puede ser. Yo eso se lo enseño a toda la gente que capacito desde cerca. Le digo, mira, si tú quieres predicar como Elías, y digo eso como ejemplo, como Spurgeon, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, un gran evangelista, si tú quieres ser como esos hombres, vive como esos hombres. Vive como ellos. Enciérrate en tu habitación una semana sin salir de rodillas. Ponte como John Knox, que casualmente tengo hoy una camiseta de este señor. Métete en la habitación. Se metía días sin salir y su mujer ponía el oído en la puerta y dice que solo oía gritos que salían diciendo, Señor, o me das Escocia o me muero, o me das Escocia o me muero. Y escucharon a la reina del ejército rival en una ocasión que le preguntaron, oye, ¿tú tienes miedo de los ejércitos escoceses? Y la señora dijo, no, yo no tengo miedo de los ejércitos escoceses, yo tengo miedo de las oraciones de John Knox. Cuando ese hombre ora, el cielo se queda en silencio. Y con el tiempo, un país que predominante era católico, con todo lo que pasó allí, se acabó volviendo uno de los primeros países protestantes en general. Y mucha gente lo relaciona con las oraciones de John Knox. Era orar y predicar, orar y predicar, orar y predicar. Esa era la vida, esa era la vida de ese hombre. Y nosotros queremos que pasen esas cosas, pero sin pagar el precio que esos hombres pagaron. No, queremos la vida fácil. Es como los niños de hoy, los niños pequeños, los padres que estáis en Estados Unidos, en otros sitios, habéis tenido una casa, habéis salido del buen país, empezasteis a trabajar jóvenes, sufristeis, empezasteis con trabajos mal pagados, trabajando 20 horas. Tu hijo quiere llegar, pedir un teléfono de $1,000 y que se lo pongan en la mano, pedir unas bambas de $200 y que se las pongan en los pies y esperar que papá se muera y heredar la casa. Punto final, no quiere nada más. Y lo peor es que los papás lo hacen. Porque yo escucho a papás diciendo, yo quiero que mi hijo no pase por lo que yo pasé, yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no pude tener. Y digo, no, lo estás estropeando, hombre, porque le estás dando la recompensa sin enseñarle que eso requiere un precio que es madrugar, esforzarse, sacrificarse, trabajar, a veces sufrir, y que todo tiene su recompensa, pero no hay compromiso para la vida y mucho menos últimamente para las disciplinas espirituales. Hermana Zaida, le cedo la palabra. Buenos días, hermanos. Otra razón, pastor, que veo porque así ha pasado en mi iglesia, yo creo que en algunas iglesias también, es la falta de comunión y lectura, porque no les llama la atención ir a orar, porque, bueno, al menos en mi iglesia nos dan unos puntos de oración, pero nada es atractivo hacia nosotros, ¿no? Como usted dice, hay mucha necesidad por los misioneros, por extender la obra, por el evangelio. Entonces,
si no conocemos a Dios en sus atributos, en lo que ha hecho por nosotros, sabemos, pero no lo hemos entendido. Luego llegan así a orar y ven su punto de oración y lo primero que se les ocurre, empiezan a hablar y porque no citan la palabra, y si no citamos la palabra es porque no la hemos entendido también. Entonces no le encuentran razón al ir a la oración. Es tanto el egoísmo centrado en uno, como dice el pastor, es que no te has analizado en tu corazón por qué no te gusta orar o por qué no quieres orar. Ahí se demuestra, se denota la falta de credibilidad en la palabra de Dios. La hemos escuchado, pero no la hemos entendido. Entonces, también ha pasado, y yo creo que a varios nos ha pasado, que nos hemos desanimado por una oración no contestada. Entonces decimos, bueno, ¿para qué vamos a orar si Dios no nos contesta? Pero se nos olvida lo que dice en Santiago, que pedimos para nuestros placeres y porque pedimos mal. Entonces, el no conocer a Dios, he escuchado también, hermanos, es que dice que todo lo que pidamos en oración, luego sí, pero de acuerdo a su voluntad. Amén. Pero ¿cómo sé su voluntad? Pues su voluntad está en la palabra. Amén. ¿Sí? Amaos los unos a los otros. No, pero sí yo le he pedido, sí, pero también no es que, como dice usted, no has querido pagar el precio. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo si Dios no me va a poner un enemigo, no? No me van a hacer el amor así luego. Entonces tengo que tener un enemigo, y dice la palabra, practica la piedad. Entonces eso es juntamente la voluntad de Dios. Entonces, si no conocemos la voluntad de Dios, y hay otros que ya lo entendemos, pero somos tan egoístas que no queremos morir a nuestra carne. Levantarnos temprano, decimos, bueno, es que vamos a orar este punto, o no me gusta este punto, y eso conlleva a muchas cosas, y por eso los cultos de oración, al menos en mi iglesia, somos poquitos los que vamos. Entonces, bueno, esa es una pequeña aportación, pastor. Gracias. Gracias, Aida. Hay una cosa interesante cuando menciona la frase oraciones no respondidas. Una vez una persona me vino a decir que es precisamente eso, que se había desanimado porque estuvo un mes entero pidiendo a Dios por algo que tenía que pasar en un mes, algo que se tenía que dar en un mes, y cuando salió el resultado, pues fue lo contrario a lo que venía pidiendo, ¿no? Y venía esa persona como un poco triste, decepcionada, y decía, no, pastor, pues, ¿para qué orar? Pues al final el Señor no contestó. Le digo, sí contestó, te dijo que no, te dijo que no. No contestó como querías. Tú decías, Señor, haz esto, y al final, ¿qué salió? No, al final no lo hizo. Digo, pues claro que te contestó, pero te dijo que no. Una oración no atendida no significa, es que yo siempre creo que Dios responde. Lo que pasa es que a veces no responde lo que queremos. Lo que estamos tercos en la respuesta que yo quiero. Señor, haz esto, y como no está pasando, creemos que Dios no está escuchando. Pero a lo mejor cada día Dios está diciendo, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. También es cierto que a veces no es el tiempo y que Dios, miren, o Dios dice que sí, o Dios dice que no, o Dios a veces puede decir, no ahora. Y puede ser que no sea el tiempo, pero que Dios escucha y atiende, eso lo sabemos. La Biblia es clara, el justo clama y Dios oye. Yo no puedo poner duda en la palabra del Señor. Sí es cierto que yo he hablado con la iglesia y lo hemos aprendido, que hay oraciones que quizá no son muy atendidas por Dios. Las oraciones de los soberbios, Dios obviamente dice que las resiste. Un marido que maltrata a su esposa, que la trata mal, con falta de respeto, la palabra dice que las deben tratar con delicadeza, como un vaso más frágil, porque si no dice que las oraciones pueden ser estorbadas. Entonces hay circunstancias en las que parece que las oraciones, como que Dios, no es que no las escuche, pero que no les hace mucha atención, no las atiende con mucho cuidado. También el caso de personas que viven una vida completamente alejada de Dios y luego van a pedirle como si nada, y el Señor, pues, hay textos de la Biblia que dicen, ¿no? Tus asambleas no sirven, tus levantar las manos yo no los veo, tus clamores yo no los escucho, y es una manera de decir el Señor, mira, me vives dando la espalda, luego vienes a pedir, no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Entonces,
Hay gente que se desanima, no porque Dios no responde las oraciones, sino sinceramente porque Dios no las responde como nosotros queremos. Como el niño pequeño que el papá le dice que no, cuando le dice, papá, cómprame eso. No, papá escuchó el pedido, papá escuchó lo que el niño quería, pero la respuesta de papá fue no. Y el niño se enfada y dice, papá no me quiere porque no me compra el juguete, papá no me quiere porque no me da lo que quiero, papá no me quiere. Y papá lo quiere, papá lo ama. Lo que pasa es que no le va a comprar eso, no le va a dar ese capricho. Así que actúan muchos creyentes. No, yo no siento el amor de Dios. ¿Por qué? Porque tu ser querido murió de cáncer, porque no salió el trabajo que querías. Eso no, el amor de Dios no se mide en cosas materiales. Mira la cruz y dime si todavía tienes alguna duda del amor de Dios. Mira a la cruz y dime si todavía tienes alguna duda de que Dios nos ha amado de tal manera que ha sido capaz de entregar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, no, Dios responde las oraciones, solo que muchas veces no las responde como nosotros queremos y en el momento que nosotros queremos. Y eso es una realidad. Entonces, el desánimo viene por nuestro propio egoísmo. De queremos orar por lo que yo quiero y queremos la respuesta que yo quiero y la quiero en el momento que yo quiero, pero no sé quién nos enseñó que la oración era eso. Supongo que los del movimiento de decláralo y pasa, decrétalo y pasa, profetízalo y pasa, pero eso no es una realidad bíblica. Le voy a dar paso ahora al hermano Héctor y seguidamente voy con Gabriela. Ok, buenos días, pastor. Buenos días a todos los muchachos que están conectados. Yo quería opinar que, por ejemplo, también nosotros a veces confundimos la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, porque en el documento que usted mandó menciona a Daniel, que Daniel había estudiado los libros, es decir, estaba estudiando la Biblia, y él entendió que a los 70 años Dios había dicho, y él sabía que la soberanía de Dios iba a actuar, pero no obstantemente él estaba esforzado en la oración. Entonces a veces decimos, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué vamos a orar? Porque de alguna manera, de manera misteriosa que no entendemos totalmente, Dios ha querido que así sea. Es como decir, no entiendo 100%, pero tengo que orar y Dios es soberano. Porque también otro punto es que no entendemos el privilegio de orar, porque dice que Cristo nos ha conferido para que podamos entrar, podamos entrar al lugar sagrado. Como para que podamos acceder ante el trono de la gracia. Está mencionando que esa es la oración, y eso es una cosa demasiado grande que no entendemos. Que entrar, ya el hecho de tú estar orando es un beneficio muy grande que primero no te mereces y que es un privilegio muy grande, que es lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Nosotros podemos entrar, vamos a poner en términos de paquete de teléfono, un límite. Podemos entrar al trono sagrado ilimitadamente. Ya es un beneficio, Dios diga sí o diga no. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi esposa es polaca, católica, y no por miedo a sus familias, para ella poder y ni siquiera considerar el cristianismo, es como ¿cómo se llama? Una deshonra a su familia, como que ella, como traicionar a su familia. Ella no quiere nada con el cristianismo y yo no puedo hacer nada, pero yo tengo que orar sabiendo que Dios sabrá si concede o no, y tomar el beneficio de la oportunidad de orar por ella es mi beneficio, diga él sí o diga no. No sé, pero en mi caso es como, vamos a suponer, es como un infierno y heaven meet together in one place, en un lugar. Entonces es bien frustrante para mí, pero tengo que considerar el beneficio de poder entrar y saber la soberanía de Dios. Ese es mi gozo, o hallar gozo en eso, aún él diga sí o diga no al final del tiempo, que no sabré hasta ahora. Gracias, ese era mi aporte. Gracias, Héctor. Es que el problema también es relacionar orar con pedir solamente. Las oraciones no se limitan a pedidos. Hay días, yo reconozco que hay días en los que mis oraciones no tienen pedidos. Yo he hecho oraciones en las que me he sentido muy mal con Dios y han sido oraciones repletas de arrepentimiento y punto, nada más. Oraciones con el corazón, no sé, humillado, oraciones en las que simplemente estaba
mostrando quebranto delante del Señor, en la que no me sentía ni siquiera digno de pedir nada, solo quería su gracia, su perdón, su misericordia, pero no estaba pidiendo que me diera cosas. Ha habido días también que mis oraciones han sido solamente exaltación, días que me he levantado con un corazón tan agradecido, tan repleto de gozo, tan repleto de ese sentimiento de todos los regalos concedidos en Cristo, que mis oraciones han sido un grito de gracias por la salvación, gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias por escucharme, gracias por el latir de mi corazón, gracias porque mis ojos ven, gracias. Esas han sido mis oraciones. Y también hay días que mis oraciones han sido más pedidos. Pero es que la oración no es solo eso. El problema es ese, el cristianismo que ve la oración como el camino a obtener cosas de parte de Dios. Y eso es un entendimiento muy pobre de la oración, cuando la oración principalmente era el camino a relacionarse con Dios. Las peticiones son una parte de la oración, pero por ejemplo, cuando la Biblia dice que Jesús se apartaba regularmente a lugares solitarios y oraba, yo dudo que estuviera todo el día pidiendo cosas. Es muy posible que estuviera relacionándose con el Padre, y eso es algo hermoso. Y nosotros, como bien mencionabas y menciona el libro de Hebreos, tenemos acceso libre al trono de la gracia para poder encontrar el socorro oportuno. Ahí podemos encontrar fortaleza para nuestra vida espiritual, gozo en medio de la aflicción, paz en medio de la tribulación. Podemos encontrar un montón de cosas y muchas veces no pedimos y uno dice, ay, se me olvidó pedir. Bueno, tranquilo, Dios, vuestro Padre, sabe de qué cosas tenéis necesidad. Antes de que las pidas, Él ya las conoce. Pero una cosa que mencionaste y es interesante es el hecho de esas frases de personas. Si al final Dios hace lo que quiere, ¿para qué oro? O si al final Dios salva a quien quiere, ¿para qué predico? Todo el mundo, es como buscamos el pretexto para no hacer lo que tenemos que hacer. Yo doy dos motivos y dos respuestas a este tipo de preguntas. La primera, bueno, voy a decir tres. La primera, porque es un deber. Porque si Dios manda hacerlo, lo tengo que hacer y punto. Y punto, no hay más, es Dios. Dios ha dicho que lo haga, lo tengo que hacer y punto. Con Dios no se negocia, con Dios no se debate, con Dios no se... No, si Dios ha dicho ora, te pones a orar. Si Dios ha dicho predica a toda criatura, te pones a predicar. Cuestionarlo es un acto de suma arrogancia. No hay nada más arrogante y soberbio que coger una orden de Dios y decir, ¿pero de qué vale? ¡Wow! ¿Te has dado cuenta de cuánta arrogancia hay en ese corazón? De tener un mandamiento tan claro, ir al Dios Todopoderoso y decirle, ¿pero de qué vale? ¡Wow! Pero qué arrogante, es tremendamente arrogante. Así que oramos y predicamos porque Dios lo manda, punto. En segundo lugar, porque es un privilegio poder hacerlo. Oramos porque el impío no lo puede hacer. El impío no puede tener acceso al trono de la gracia y yo sí. Es un regalo, no lo voy a desaprovechar. Predicamos porque es un privilegio. Dar a conocer las buenas nuevas de salvación es un privilegio. Hablar del evangelio que alcanzó mi vida es un privilegio. Oro y predico porque es un regalo que Dios me ha dado y lo voy a aprovechar. Yo no le veo problema alguno. Hay que tener un corazón muy abrazado a la carne para ver un problema a orar y predicar. O sea, no ves problema ver la tele, no ves problema. A ver, ves una serie de Netflix. Si tu pensamiento es, ¿para qué oro? ¿De qué vale? ¿Para qué ves una serie de Netflix? ¿De qué vale? ¿De qué vale? ¿Te hace más listo? ¿Te hace más sabio? ¿Te hace más qué? Yo creo que te hace más tonto, más tiempo perdido. ¿De qué te vale? Pero bien que la ves. Bien que la ves, porque todo lo que la carne pide, eso no lo cuestionamos. Me apetece ver un vídeo pornográfico, pero ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? No, pero eso no lo cuestiono, porque eso me apetece. Así que en segundo lugar, oro y predico porque es un privilegio. Y el tercero, para mí, que lo vivo en carne propia, es maravilloso. Oro y predico porque a mí me asombra ver la respuesta de Dios muchas veces a eso. Porque si bien es cierto que es soberano, cuando yo estoy pidiendo y la respuesta es sí, y yo he estado orando por eso, wow, es asombroso ver cómo Dios ha respondido a mis oraciones. Y a pesar de que yo sé que Dios salva a quien quiere,
Cuando yo predico y veo que un corazón es tocado, wow, Señor, sé que lo has hecho tú, pero me has usado. He sido el instrumento, Señor, qué maravilla. La obra es tuya, pero yo he sido el instrumento. Tú has tocado la canción, pero yo he sido la guitarra. Qué maravilla, Señor, qué maravilla. Para mí es un privilegio. Yo pido un avivamiento, claro que sí, pero el avivamiento depende del Señor. Pero aún una cosa es importante, cuando el avivamiento llegue, voy a estar ahí en medio de decir, Señor, ha respondido las oraciones. ¿Por qué? Porque una cosa que dijiste es cierta, en el plan soberano de Dios, de una manera misteriosa que no conseguimos explicar plenamente, Dios ha determinado obrar muchas veces a través de la respuesta a las oraciones de su pueblo. Spurgeon lo entendía de esta manera cuando dijo, cuando Dios quiere hacer algo, primero pone a su pueblo a orar. Y lo que los puritanos muchas veces entendían es que cuando Dios quería, por ejemplo, hacer un avivamiento, despertaba primero el corazón de su pueblo a anhelar ese avivamiento, movía el corazón de su pueblo a pedir por ese avivamiento y luego Dios respondía haciendo ese avivamiento. Pero primero Dios lo había puesto ese deseo en el corazón de su pueblo porque Dios se complacía en hacerlo a través de responder a las oraciones de su pueblo, que él mismo ponía en su corazón esa inquietud que él quería. Así que es algo maravilloso y yo veo tremendamente torpe y necio llegar al Señor y decir, ¿para qué orar si al final tú haces lo que quieres? Es como un niño. ¿Para qué le voy a pedir a papá que me lleve al parque si al final va a hacer lo que quiera? Pero qué bonito es cuando papá te dice, hijo, venga, sí, hoy te llevo al parque. Es precioso. La alegría que se le pone en la cara al niño cuando papá dice sí. Es la misma alegría que se nos pone a nosotros en la cara cuando Dios favorece nuestros pedidos. Gabriela, te cedo la palabra. Bendiciones, hermanos. Pues yo cuando leía el folleto que nos mandó, a título personal, como decía el pastor de Querétaro, me hacía la pregunta, ¿verdad? Que ¿por qué nosotros como cristianos, hijos de Dios, pasamos estos, como decía en el folleto, tiempos de sequedad o de desierto? Y analizándome yo, ¿verdad? Como les digo, a título personal, yo decía, Señor, muchas veces esperamos en ti, como decían antes, las respuestas, ¿verdad? A las oraciones. Y muchas veces relacioné lo que decía la primera hermana, de lo que es nuestra dependencia de Dios. Y obviamente en nuestra humanidad, en nuestra carne, ¿verdad? En nuestra condición caída, es muy difícil el esperar en Dios. O sea, yo creo que ha sido algo con lo que más he estado tratando con lo que más he batallado, yo creo, ¿verdad? El esperar en Dios. ¿Por qué? Porque pues obviamente nuestra naturaleza más, yo creo que como mujer también podría decirlo, como mujeres somos más como queremos las cosas en el momento. Entonces es parte de la naturaleza caída y también me ponía a pensar en que es parte de una disciplina. Yo creo que usted una vez en el curso nos dijo, incluso nos recomendó un libro, ¿verdad? De Orando la Biblia. Y yo recuerdo que usted decía que tiene que ser parte de una disciplina de nosotros como hijos de Dios, o sea, hacerlo. Incluso yo creo que usted nos decía de tener como horarios, ¿verdad? Incluso, y en esos horarios poner, ¿verdad? La oración. Y también decía, ¿por qué? En mi mente, ¿verdad? ¿Por qué no puedo tener una disciplina de oración? Y a medida leía el folleto, o sea, nos decía que muchas veces por la vida saturada que tenemos, de que si el hogar, la familia, los quehaceres, esto y lo otro, y nos hace ver, ¿verdad?, la vida saturada del mundo que tenemos y el por qué decía aquí que nos exhaustamos en obras externas. ¿Por qué? Porque no ponemos prioridad a eso, a nuestra vida espiritual. Y lo relacionaba todo con lo que ahorita estaban hablando, de lo de la dependencia de Dios, de nuestra rebeldía, ¿verdad? Nuestra humanidad.
y del por qué no podemos nosotros como cristianos. Bueno, yo, o sea, a título personal, como le digo, trataba de analizar todo lo que leía y preguntarme yo a mí misma, ¿verdad? Como decía el pastor. Y algo que me gustó mucho y me llenó mucho es que decía que el lugar, la hora y el corazón quieto. Yo me preguntaba a mí misma, un lugar quieto, claro que tengo un lugar quieto. Una hora quieta, claro que puedo tener una hora quieta, pero cuando decía un corazón quieto, y yo así como que, Señor, o sea, perdóname, yo no, o sea, yo sé que no tengo un corazón quieto. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas entrando en nuestra vida, vuelvo y lo repito, los quehaceres, como madres, el diario vivir, los problemas de otras personas. Entonces no podemos, bueno, yo en lo personal, yo digo, Señor, no he tenido un corazón quieto para ti, no he tenido de verdad un corazón que diga está quieto en ti. ¿Por qué? Por todas las cosas, ¿verdad? Que permito yo que entren a mi vida, ¿verdad? Entonces me gustaba mucho y la verdad me gustó mucho una frase que decía que la oración es el alma terrenal elevándose al cielo. Me gustó mucho. Decía la entrada del Espíritu purificando el lugar santísimo y rasgando el velo luminoso que resguarda. Entonces, o sea, para mí ha sido de mucha bendición este folleto y se lo agradezco, pastor, y pues muchas gracias a todos. Y también he tenido una pregunta. En la parte donde decía, nos mencionaba, ¿verdad?, de que es una pérdida de poder. O sea, yo me preguntaba, ¿todo cristiano? Porque también mencionaba ahí que existen ocasiones cuando aún los soldados de Cristo descuidan lo que se les ha confiado y no velan con cuidado el don de la oración. Entonces yo me preguntaba, ¿todo cristiano debe tener el don de la oración? Porque ya ve que es un don y la palabra dice que Dios nos habilita, ¿verdad?, a algunos con el don con diferentes tipos de dones. Entonces yo decía, Señor, ¿será que todos como cristianos debemos de tener ese don de la oración? Espérate, o sea, sí. El problema, Gabriel, en ese sentido, espera que te corte, es que a veces la expresión, el don de la oración, la palabra don en algunos escritos y muchas veces en escritos, sobre todo más antiguos, porque ahora la palabra no se usa tanto, pero en escritos más antiguos, la palabra don no siempre va vinculada a esas habilidades o capacidades que el Señor nos otorga para edificar a otros. Por ejemplo, cuando nosotros vemos 1 Corintios, también hay una pequeña lista en Romanos donde habla del don de misericordia, del don de dar o del don de milagros, de sanidad, del don de lenguas, de interpretación de lenguas. Ahí sí que vemos, ¿no? Dios capacitando al pueblo por el Espíritu Santo, soberanamente dando a cada uno lo que quiere para entonces sí edificar a la iglesia. Pero muchas veces en el lenguaje, sobre todo de puritanos, lo usaban mucho cuando hablaban de el don de la oración. No sé ahora mismo el contexto de esa parte, pero muchas veces se referían al regalo de Dios de poder orar, en el sentido de que realmente don es un regalo de Dios, es un regalo de Dios. La palabra don es eso, es un regalo inmerecido, es como un regalo que Dios nos ha dado. Entonces, realmente la oración es un don para el cristiano porque es un regalo que Dios ha concedido a su pueblo. Es el regalo de poder relacionarse con Él, el regalo de poder hablar con Él, el regalo. En ese sentido, sí, todo creyente tiene el don de la oración, pero yo no creo que se refiera como a una capacidad y habilidad especial de algunos creyentes para orar. No, porque entonces ya no lo podríamos ver como una responsabilidad, lo veríamos como una habilidad que entonces, mira, yo no oro, pero es que yo no tengo el don de la oración. No creo que en ese sentido podamos entender la oración de esa manera. Sí, creo que realmente Dios puede ser que por algún motivo incline el corazón de algunos hermanos más a la oración, porque yo realmente conozco hermanos que son unos maravillosos hermanos intercesores, que hay gente que yo veo gente que vive queriendo predicar para aparecer, hacer cosas que se vean, porque en el fondo quieren ser vistos. Como le digo a la gente, hoy en día no hay mucha gente que quiera servir, hay mucha gente que quiere ser vista, que es diferente. Pero yo conozco hermanos que creo que, yo sé que quien sostiene la iglesia es Dios, yo sé que quien sostiene mi vida es Dios, pero yo creo que hay hermanos que su vida es doblar sus rodillas por los demás.
por la iglesia, por los pastores. Yo conozco gente que literalmente cada día, y no son de mi iglesia, oran por mí y por mi matrimonio. Y yo sé que es que muchos de ellos, el corazón, Dios se lo inclina mucho a eso, a las oraciones. Y yo soy muy agradecido a Dios por esas cosas, por las personas que viven orando, por esos intercesores. No me voy al punto de decir, hay que crear un ministerio de intercesión. No, porque yo creo que es algo natural. Hay gente que es intercesora por naturaleza. Todos somos llamados a interceder. Es una responsabilidad de los cristianos orar unos por otros. Pero yo creo que hay hermanos que lo hacen de verdad, de manera natural, lo aman, no les cuesta, constantemente te dicen, hermano, ¿por qué puedo orar? Hermano, ¿tienes algún pedido? Y lo hacen de corazón, lo hacen de corazón. Entonces, sí que puede ser que Dios mueva algunos corazones más, todavía más a orar y especialmente a orar por otros. Pero la oración realmente es un regalo de Dios para todos y no creo que sea como en sí una habilidad especial que algunos tienen más desarrollada, aunque sí, como digo, creo que Dios puede inclinar algunos corazones más especialmente a eso. Pero sí, lo que mencionabas del artículo, esa parte de un lugar tranquilo, una hora tranquila y un corazón tranquilo, es una clara demostración que la falta de tiempo de oración en nosotros no es falta de tiempo, no es falta de un lugar para orar, es un problema del corazón. Es decir, todos tenemos algún huequecito donde podíamos separarnos un rato a orar. Y todos tenemos algún momento del día en que lo podemos hacer. Pero el problema es que nuestro corazón está demasiado inquieto. Nuestro corazón está demasiado ocupado, nuestro corazón está demasiado preocupado, nuestro corazón está demasiado afanado. Y al final no es por falta de tiempo, ni de lugar, ni de espacio, ni de palabras. Es un problema del corazón. Y es bueno, como bien decías, examinarlos. Y quizá ir a orar, primero antes de orar, ir a orar para que el Señor prepare nuestro corazón para orar más. Sí. Si quisieras querías comentar algo más, es que creo que te corté. No, más que todo era eso lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? De personas, porque como le digo, yo conozco personas y... Por ejemplo, mi abuelita es una persona que para mí es un ejemplo de una mujer de oración. Entonces, y aunque ella esté de edad, ella cuando viene y me visita, ella toma su tiempo incluso. Ella es de las personas de las pocas personas, y eso me llama mucho la atención, ¿verdad? Que yo veo que en la mañana, en la tarde ella aparta su momento y en la noche. Entonces, y conozco personas, ¿verdad? Que son... como dice usted, que tal vez están un poco más entregadas a la oración, pero vamos a lo mismo, de que obviamente es una entrega, es una disciplina, es el querer, el poner en nuestro corazón, ¿verdad? Eso más que todo. Muchas gracias, pastor. Me ha resultado curioso que hablas de tu abuelita diciendo que en la mañana, en la tarde y en la noche, porque el Salmo 55:17 dice, tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré y él oirá mi voz. Habla de 3 veces. Y luego Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Es decir, nosotros estamos en un tiempo en el que luchamos para que los creyentes se arrodillen, aunque sea una vez al día. Cuando los hombres de Dios no tenían problema en arrodillarse 3 veces al día. Y yo me quedé sorprendido, y esto lo cuento a nivel de testimonio, que me hizo pasar vergüenza. Hace años, en mi trabajo, cuando yo trabajaba para una entidad bancaria, había un compañero musulmán. Y ya podía ser el día que fuera, Esos hombres tienen sus horarios para sus rezos, y se cogía, se marchaba a un cuartito que teníamos como de descanso con un sillón para tomar café, se encerraba, echaba el pestillo, nosotros lo sabíamos, lo respetábamos porque era su religión y teníamos que respetarlo por normativa de la empresa, pero tú veías, dio mi hora, me levanto, voy. Si él no tenía que comer, no comía. Si él se tenía que quitar el tiempo del desayuno, se lo quitaba, pero nunca perdía sus horas de rezos. Y yo me quedaba asombrado porque yo digo, no, a veces yo le digo a las personas, yo veo al musulmán rezando y me da vergüenza. Veo al testigo de Jehová evangelizando y me da vergüenza.
de esas religiones que son falsas, a veces siento vergüenza porque digo, nosotros sacamos el pecho diciendo, somos la verdad. Y luego digo, pero vivimos como si fuéramos la mentira. Y esa gente que está en el error, viven como si estuvieran en la verdad. Y a mí, francamente, eso a veces me da mucho dolor en el corazón. Y espero que el Señor mueva a que tengamos esa devoción de ser capaces de, no digo tomárselo como algo religioso de 3 veces al día, pero sí aprender de esa disciplina en cuanto a la vida de oración. Sí. José Miguel, te cedo la palabra. Bueno, hola hermanos, yo quiero aportar en cuanto a la pregunta. Yo considero que también es un problema de incredulidad en nuestro corazón. Creo que si realmente nosotros creyéramos que el Señor es poderoso para transformar nuestros matrimonios, que el Señor es poderoso para obrar grandemente y obrar salvación en los incrédulos, creo que si realmente nosotros comprendiéramos y creyéramos de corazón que el Señor es poderoso para hacer maravillas en medio nuestro, creo que eso nos movería a orar. Y creo que también una raíz del problema por el cual oramos poco o no oramos como debemos muchas veces tiene que ver con la incredulidad, falta de fe en las promesas de Dios, falta de fe en quién es Él, en su poder, en su carácter, en sus obras. Y creo que eso también puede ser una razón. Y lo otro que quería aportar era una expresión, no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero tiene que ver mucho que ver con lo que la primera hermana compartió. No recuerdo el hombre que dijo, ¿quieres saber cómo es la vida espiritual de una iglesia? Visítala en un culto de oración. Y realmente es así, ¿no? Generalmente los hermanos que están teniendo más dificultades en su vida espiritual privada, generalmente son ellos los que más faltan al culto de oración. Los que tienen más inconstancia, generalmente son ellos los que faltan y tienen dificultades e inclusive quejas hacia los cultos de oración. Y considero que esas dos cosas también son raíces de lo que nos hace ver tanta falta de oración en comunión con la iglesia, ¿no? La incredulidad y una vida espiritual débil. Ese era mi aporte. No, realmente, si nos paramos a analizar, normalmente justificamos casi siempre que nuestra vida de oración está mal por 1000 motivos. Pero si todo lo que han dicho ustedes, aunque algunos no lo quieran asimilar, pero es por pecados, ya sea por la autodependencia, la incredulidad. Hermanos, pueden sonar palabras delicadas, pero son pecados. Son pecados. Es un grito del corazón de no confío en ti, no te necesito, me valgo por mi propia fuerza. Es decir, el problema en nuestras vidas de oración no es ni que la vida es dura y estoy triste, no, porque, mire, una vez alguien me dijo, no estoy orando mucho, ¿pero por qué? No, porque por estas cosas que han pasado, estoy pasando por un mal momento, estoy muy abatido. Y le digo, pero la Biblia, ¿dónde dice que debe ir el abatido? ¿Dónde dice que debe? O sea, yo entiendo que estés abatido, la vida no es fácil. Pasamos por cosas terribles, a veces por el valle de sombra de muerte. Pero, ¿dónde dice la Biblia que debemos ir en esos momentos? A orar. No dice que en esos momentos, entonces, pues es normal no querer orar. Puede ser que no te das ganas, pero ¿dónde debemos ir en medio de la angustia? ¿Dónde debemos ir en medio de la aflicción? ¿Dónde debemos ir en medio de...? Pero en el fondo de tu corazón piensas que Dios no te va a sacar de ahí a través de la oración. En el fondo crees que el tiempo... ¿Cuánta gente confía más en esta frase? Tranquilo, hermano, el tiempo lo cura todo. Yo escucho a creyentes decir esa frase. A cristianos escucho decirle a otros, tranquilo, hermano, todo pasa, el tiempo lo cura todo. Y yo a veces estoy cerca y no quiero ser mala persona y como ya tengo la etiqueta de entrometido y todo, yo escucho y digo, oh Señor, guárdame la lengua, porque es que yo me metía en esa conversación ahora y digo, ¿qué tiempo? El tiempo, a veces, yo he visto gente con el tiempo se deprime más, yo he visto gente con el tiempo se hunde más, yo he visto gente con el tiempo se enfría más. Si viene un hermano frío a mi despacho, pastor, estoy frío en la fe, yo no le digo, tranquilo hermano, el tiempo lo cura todo, ¿no? No, hermano, enciende la llama de la oración, enciende la llama de la palabra, enciende la llama de la alabanza y eso
El Señor a través de eso lo cura todo. El tiempo no, el tiempo, si te dejo ahí diciéndote el tiempo lo cura todo, vas a acabar fuera de la iglesia, vas a acabar más frío, vas a acabar peor. No, pero esas frases son esas frases terapéuticas que rondan por el mundo humanista pero ¿te has dado cuenta? Son frases egocéntricas, porque cuando digo el tiempo lo cura todo es, hermano, tú mismo con el tiempo tirarás para adelante. No, hermano, eres débil, hermano, la vida te va a comer. Hermano, tú no puedes con todo eso, o sea, estás mal y vas a peor, no puedes soportar ese dolor, no puedes soportar esa aflicción. Ve al Señor, Él es tu roca, Él es tu fortaleza, Él es tu pronto auxilio en la angustia, Él es el que pone gozo, Él es el que da paz que sobrepasa tu entendimiento. Eres debilísimo, pero Él es súper fuerte, Él es todopoderoso, ve a Él, pero no lo creo, en el fondo no lo creo, porque somos la generación de la cosa rápida. Dame un antidepresivo, dámelo ya, dame algo que me calme, dame una tila, somos esa generación, somos una generación de yo quiero paz ahora, pínchame, duérmeme, cálmame, apágame, dame alcohol, dame una droga, dame algo, pero yo quiero dejar de sentirme mal ahora. Y no, hermano, sentirse mal no es un pecado, no es un pecado. Sentirse mal es normal y hay que aprender a enfrentar esos sentimientos y a veces duran un buen rato y hay que ir a orar. Sí, tomarse una pastilla te va a dejar dormido, pero el problema mañana sigue por la mañana. Ve a orar. A lo mejor esa noche no duermes, a lo mejor esa noche la pasas clamando, a lo mejor esa noche la pasas llorando, suplicando y rogando, pero el Señor te dará fuerza y mañana empezará el día de otra manera. Pero si te tomas la pastilla te vas a apagar, pero por la mañana está todo igual. ¿Y por qué hay gente? Yo conozco personas muy cercanas a mí que se toman antidepresivos cada día. Y yo no sé quién espera que un día se vayan solos, porque no se van a ir. La mayoría de personas que yo conozco que toman antidepresivos se vuelven crónicos para toda la vida. Para toda la vida. Yo tengo familiares míos, muy queridos, que se toman ciertas pastillas antidepresivas ya para vivir con su tristeza de por siempre, porque es la manera como los sobrellevan un poquito. Y yo los miro como pensando, si tú supieras lo que puede hacer Jesús, si tú supieras lo que puede hacer Jesús. Cuando alguien me dice, pastor, ¿usted cree que ir al psicólogo? Le digo, mira, yo analizaría eso con mucho cuidado, pero es que yo tengo algo mucho más grande que el terapeuta, tengo algo mucho más grande que el psicólogo y no lo voy a poner en duda. La Biblia dice que da sabiduría al sencillo, que restaura el alma, que alegra el corazón. Y si lo dice, lo creo. Entonces yo voy ahí porque lo que necesita la gente en el psicólogo es todo eso. Ellos buscan eso. Y si la Biblia dice que lo voy a encontrar en Dios, yo no lo voy a poner en duda. Y me sale más barato. El psicólogo suele cobrar 60 euros la sesión. Dios no me cobra. Dios no hay que pedir cita. Dios puede atenderme todo el día. El problema es, ¿realmente creo que Dios va a traer paz? ¿Realmente creo que Dios va a traer gozo? ¿Realmente creo que Dios puede restaurar? ¿Realmente creo que Dios puede hacer un avivamiento? ¿Realmente? Esa es la pregunta. ¿Realmente creo? ¿O vamos a tener que decirle, Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad, porque yo creo, pero me parece que no creo lo suficiente? Yo creo que hermanos creyentes creen, pero creo que a algunos les falta más fe todavía. Les falta más fe. Creo que creen, pero no creen lo suficiente. Y la prueba es que piden poco. Andrea, te voy a ceder la palabra. Bueno, también estaba yo meditando ahorita en lo que estábamos diciendo y también en el escrito, ¿verdad? En el que nos envió, dice que porque a veces tenemos un corazón indolente, que no nos conmovemos o no tenemos ese amor hacia las almas o hacia las personas y por eso pues no oramos, ¿verdad? Muchas veces y porque no conocemos el verdadero poder de la oración. Y eso es debido también, ¿verdad? Pues a la falta de disciplina, ¿verdad? De cultivar un hábito de oración en nosotros. Y porque también hice aquí yo una seña, ¿verdad? Donde no tenemos a lo mejor o nos falta tener conciencia de la presencia de Dios cuando estamos en la oración. Y muchas veces a lo mejor oramos por orar, pero no tenemos ese, ¿cómo se puede decir?
sí, o sea, de que Dios está presente, ¿verdad? Que nos está escuchando, y a veces oramos a la carrera por esa falta de amor hacia las otras personas, ¿verdad? Y a la iglesia y a todo lo que se envuelve el ministerio y pues el evangelio, ¿verdad? Eso es todo. Sí. Hermanos, miren, en el fondo yo creo que yo les voy a hacer una pregunta. Muchos de ustedes ahora están en iglesias quizá de otro tipo de denominación, pero la mayoría de nosotros venimos de un contexto diferente. Y no lo quiero mencionar porque no quiero que parezca enemigo de ese contexto, aunque yo reconozco que aprendí muchas cosas buenas allí. Pero del contexto en el que venimos, ¿cómo era la vida de oración allí? Porque podemos decir lo que queramos de la doctrina y de algunas cosas, pero yo dejé que haga una pregunta. ¿Cuánto se ora en ese sitio? Hermano, yo llegaba a la iglesia y mi pastor no estaba tomando cafelillo. Mi pastor estaba en lo que llamamos la plataforma, el altar. Un pastor me dijo el otro día, no me gusta llamarlo altar porque ya no hay sacrificios, porque, bueno, pues plataforma, esa parte. Mi pastor siempre estaba ahí. Tú llegabas, no sé, media hora antes del culto y mi pastor estaba ahí de rodillas, con su traje, le daba igual si se le arrugaba la camisa, le daba igual si no se veía elegante. Tú te encontrabas a un señor siempre ahí. Y sí, 10 minutitos antes de empezar el culto se levantaba, saludaba a los hermanos. Tanto es así que se empezó a crear como una costumbre y yo la veía preciosa. Un día yo pasé delante, claro, yo empecé a crecer un poquito en esa iglesia y yo cogí el hábito, entonces iba allí y me ponía a su lado. Y estábamos los dos ahí, yo también con él. Mi pastor, yo imitaba lo que podía y lo que creía bueno. De golpe había más gente que se empezó a incorporar, ya no se cabía en ese altar. Llegabas el domingo y te encontrabas a gente ahí, uno al ladito del otro. Hasta 10 minutos antes de empezar, gente que oraba. Era costumbre. Y el que no lo hacía allí era costumbre llegar y aunque sea 5 minutos arrodillarse en su sitio donde se iba a sentar, le pedían al Señor, que sea un culto de bendición, habla con nosotros, toca el corazón de los invitados y luego ya se levantaban y yo digo, madre mía, la gente esta ora de verdad. Luego quedabas con ellos, como ahora podemos quedar para tomar un café y los hermanos se ponían a orar, hermano, vamos a orar, vamos a clamar. Y oraciones, yo no te hablo de oraciones de estas de susurros, oraciones de oraciones con fe. Y puede ser que sí, que yo no esté muy de acuerdo y no es, bueno, nada de acuerdo con el de yo declaro, yo decreto, yo profetizo, pero no todas eran así. Y eran verdaderos pedidos, Señor, tú puedes hacerlo, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, salva a ese hermano, toca el corazón del marido de la hermana María, salva al hijo de la hermana, y tú veías, wow, esa gente, y de golpe pasaba, porque había veces que Dios respondía, y les daba más ánimo de orar, Señor, eres grande, tenemos un Dios que responde, era un pueblo de oración, y de golpe decían, hermanos, vigilia de oración, y eso no era vigilia de vamos a entretenernos, mucha prédica. Hermano, podían estar 3 horas cantando y orando, 4 canciones, 1 hora de oración, 4 canciones, 1 hora de oración, y se les pasaba rápido, se deleitaban en la oración. Una de las cosas que a mí más me apena del movimiento reformado, al menos del que yo conozco en Europa, no quiero juzgar Latinoamérica, no quiero juzgar el movimiento reformado norteamericano, pero el europeo, hablo del europeo, que es el del contexto en el que me muevo, eso está más seco de verdad que las plantas que tengo yo en el jardín en verano a 50 grados. Está seco, o sea, palabras sí, o sea, aquí hay conferencias por doquier, se trae a todo predicador del extranjero, se gastan 5 o 6 mil euros en traer a alguien de República Dominicana, hotel, 6 sermones, wow, teología sistemática, hermenéutica, clases de esto, clases de aquello, pero seco, que a veces vas al culto y ya no sabes si es una clase de la universidad o una predicación. Y de verdad, cuando algunas veces escucho a esos pentecostales decir, el culto es frío, yo sé que nos defendemos con esta frase de, ¿qué es frío? ¿Por qué? Porque no se cae la gente, porque no hay grito. Vale, no tienen razón. Un culto no tiene que ser avivado porque se caiga gente y haya gritos. Pero voy a decir una cosa, que a veces es frío. Y quien niegue eso, miente. A veces eso está más seco, a veces no hay vida por ningún lado. A veces parece que el predicador está hablando, pero como si estuviera narrando una historia, no como si fuera palabra de Dios.
Y de verdad, cuando Pablo dice, porque vine a vosotros no solamente con palabras, sino con poder, yo creo que ahí no me imagino a la gente rodando, pero yo me imagino a un hombre que caminaba con Dios. Y igual esto suena muy místico y solo lo diré como algo personal. Cuando yo escucho a un predicador o me siento a hablar con un pastor, yo llego a percibir, y a veces me puedo equivocar, pero llego a percibir cuando ese hombre camina con Dios. Lo llego a percibir. Yo hay gente que está en el púlpito, lo miro y digo, ¿sabes qué? El bosquejo un 10, el mensaje un 10, teológicamente un 10, doctrinalmente un 10, pero esto estaba sequísimo. Tú no has orado en semanas, y si has orado 10 minutos por ese mensaje, y he visto gente subir con un mensaje que está bien también, quizá más sencillo, menos rebuscado, pero bíblico, y decir, hermano, cada vez que hablaba mi corazón se estremecía. Me he sentido como esos hombres del camino de Maús que he dicho, oye, ¿tu corazón no ardía cuando hablaba? Yo no le puedo quitar toda la razón a muchos de los que dicen que muchos cultos de la nueva reforma, porque lo llamo nueva reforma porque todavía estamos muy lejos de parecernos a aquellos hombres. Yo reconozco que he ido a iglesias que está seco, está muy seco, que el culto es muy... Sí, la palabra es importante, pero si esta videollamada escogí este tema es porque creo que algo que hay que recuperar urgentemente es la vida de oración, la vida de oración. Y hay una cosa que quiero añadir, un texto bíblico, y a mí este me agrada especialmente, es este de Mateo 6, donde en el Sermón del Monte Jesús habla de la oración. No lo explicaré todo porque realmente da para algún sermón extenso, pero en Mateo 6, a partir del versículo 5, Jesús dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. En primer lugar, Jesús nos dice cómo no deberíamos orar, y es buscando el aplauso de los hombres. No orar para que la gente vea que somos gente de oración, no orar para que la gente vea que soy un hombre de oración, orar solo en la iglesia, orar en alto en la iglesia para que todo el mundo vea que yo oro. No, realmente es un llamado a una sinceridad en la fe, a una búsqueda sincera del Señor. Pero mira lo que dice el versículo de después, y a mí me encanta. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Recuerdan? Un lugar tranquilo. Entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y algunas traducciones, no sé si Reina Valera lo añade, habla de te recompensará en público. Añade esa expresión al final. Hermano, hasta donde yo leo es, ora que Dios da. Ora que Dios responde. Ora porque Dios lo hará. La gente de la que yo hablo, mis antiguos hermanos de mi otra denominación, creían eso. Creían que si se levantaban de madrugada a orar, si se levantaban en la noche a orar y a clamar en su cuarto y derramaban su corazón, Dios obraría. Lo creían de verdad. Yo creo que hay mucha gente que ahora está en mi entorno actual que no lo cree. Y yo creo que es porque somos de una línea que exalta mucho la soberanía de Dios, como bien decía Héctor, pero se nos ha olvidado la responsabilidad. Ellos tienen un problema. Muchas veces ellos solo ven la responsabilidad del hombre y se olvidan de la soberanía de Dios. Y solo vamos a ser hombres de oración cuando encontremos el equilibrio entre las dos cosas. En que Dios es soberano, pero nosotros debemos orar, debemos clamar y creer que Dios nos va a recompensar. Mis oraciones desde hace tiempo, todos los días cuando oro, pido a Dios que avive nuestra iglesia y el país. Lo pido. Yo le pido a Dios que quiero ser, y hace poco puse una frase, digo, Señor, yo no quiero leer de avivamientos, yo quiero ser parte de uno. Y a mí hay gente, yo recibí un correo de un amigo pastor, Juan Manuel, cuidado, escuché esto, suena un poco egocéntrico, parece que quieras ser tú el que despunta. Le digo, mira, aquí todo el mundo quiere saber la intención de mi corazón, pero Dios la conoce. Yo no lo hago yo he dicho que quiero un avivamiento, no quiero yo estar en el cartel. No, pero yo no puedo mentir, yo quiero un avivamiento y quiero que Dios use nuestra iglesia, claro que sí. Pide tú también que use la tuya, pídelo tú, yo no voy a pedir que use la tuya, pídelo tú, pero yo quiero que use la nuestra.
Yo quiero que Dios use Caminando por Fe para avivar esta nación. Y yo quiero que Dios use Caminando por Fe para alcanzar otras naciones, para plantar iglesias, para alcanzar pueblos. Yo quiero que Dios use Caminando por Fe para cosas grandes, porque Él es un Dios grande. Y a muchos no les gusta ese discurso, pero yo lo voy a seguir pidiendo. Puedo ser joven, sí, tengo 34 años. Para ser un pastor quizá la gente lo ve joven, pero yo creo que Dios lo puede hacer. Hay gente que sabe más, sí. Hay gente más cualificada teológicamente, sí. Pero yo quiero que lo haga a través de nosotros. ¿Qué tiene de mal? Y yo lo pido, y pasarán meses a lo mejor que lo pida, y quién sabe, a lo mejor años. Pero yo creo una cosa, yo creo que lo voy a vivir. Si al final no lo vivo, Dios no quiso, y estaré igual de contento. Pero de verdad pido porque yo creo que lo voy a vivir. Yo no puedo dudar que Dios haga eso. Lo ha hecho en otras ocasiones. También con gente débil y pequeña. ¿Por qué no lo hará? Y un día yo pensaba, pero es que mi iglesia tiene que orar también por lo mismo, que si no, ¿de qué vale? ¿Sabes qué? Que hagan lo que quieran. Yo ya se lo he dicho. Yo oro por esto. Quien quiera orar, que ore. Pero que hagan lo que quieran. Yo lo pido. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Y yo, si se vive, estaré más feliz que ninguno. Porque yo sé que habré estado pidiendo y le diré, Señor, gracias. Yo no sé si alguien más te lo pidió, pero a mí me lo has regalado. A mí me lo ha regalado. Mi mujer a mí me habla eso. Y yo a veces le digo, es que tú eres la mimada del Señor. Es que tú eres la mimada del Señor. Porque mi mujer me dice, amor, es que Dios me da casi todo lo que le pido. Y digo, es que tú eres su consentida. Yo se lo digo de broma, obviamente, se lo digo de broma. Pero sí, hay etapas en las que parece que no, pero hay etapas en las que digo, oye, pide por esto, que últimamente te dice que sí a todo. Ves pidiendo, porque... Y uno se llena de gozo. Es como... wow, últimamente parece que mi corazón está alineado con el de Dios y está concediendo todo lo que pido. Da mucha alegría. Pero la pregunta es si creemos que realmente Dios nos va a recompensar en público en lo que oremos en lo privado. Jonathan, te cedo la palabra. Pastor, algo que también personalmente me pasó a mí en los caminos del Señor es que cuando la palabra efectivamente no es expuesta y no somos expuestos a la palabra, no conocemos la importancia de la oración, porque quizás muchas veces leemos la palabra, pero no comprendemos y entendemos la palabra, porque nuestro corazón no está en la palabra, nuestro corazón quizás está en solo leerla. Y a medida en que nosotros leemos la palabra, la misma palabra dice que se va revelando, y a medida que esa palabra se revela, sabemos la importancia que la palabra da a la oración. Sabemos que la misma palabra nos llama a orar sin cesar. Pero si nosotros leemos el orar sin cesar y en nuestro corazón eso no queda, efectivamente la palabra que está siendo expuesta, bien sea por nuestra lectura o desde el púlpito, no funciona, no sirve, y por eso la oración queda en un segundo lugar, porque nuestros oídos simplemente han escuchado, pero nuestro corazón no ha atesorado la importancia de la oración en la palabra, ¿sí? Ese era el comentario que quería hacer. Sí, y en relación a eso, yo creo que entonces hay una cosa. Nosotros sabemos que hay ciertas cosas que Dios hace en un instante. Es decir, por ejemplo, la justificación, regeneración, eso es un instante. En un momento somos salvos. Pero nosotros sabemos que la santificación es progresiva. Y es verdad que hay personas que en ese proceso de santificación van siendo convencidos por Dios de muchas verdades bíblicas. Algunos son convencidos de algunas antes, otros tardan más. Y es verdad que con el tiempo hay personas que van reconociendo la importancia de la oración a la luz de la palabra. Porque no es lo mismo decirle a la iglesia, hay que orar, que enseñarle a la iglesia sobre la oración. Y yo creo que faltan buenos estudios sobre la oración. Falta sentarse con tu iglesia un mes y dedicarle 4 o 5 sesiones a hablar solo de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Cómo es la oración? ¿Qué pasa con la oración? La Biblia está lleno de ejemplos de oración. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos viendo Nehemías. Hay oraciones, en los sermones hay oraciones. Vimos Jonás, en los sermones habían oraciones, como la que hizo desde el vientre. Entonces, la Biblia está repleta de oraciones. Y lo bueno es que cuando predicas expositivamente, muchas veces tu sermón es una oración, porque tu sermón tratará de una oración y puedes utilizarlo para enseñar a la iglesia cómo oraban, cuál era la intención del corazón, incluso cómo Dios respondía luego a esas oraciones y mover el corazón de tu iglesia a eso. Sí, yo creo que la santificación progresiva llevará a muchos con el tiempo,
a volverse hombres y mujeres de más y más oración. Erika, te veo con la mano levantada. Saludos, hermanos. Gracias, pastor. Bueno, hay un punto acá en el folleto donde habla sobre la adoración, ¿no? Y el reconocer las misericordias diarias. Y yo me analizaba y me examinaba y decía a veces, muchas veces agradezco, Señor, gracias por la comida o por el techo, y tal vez de boca para afuera, ¿no? Y lo estoy dando por sentado que eso lo voy a tener, que nunca me ha faltado en su providencia, pero como ayer escuchaba un sermón del pastor Tony Ochoa del Salmo 66, donde decía, hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Y sí, y ahí junto con, me venía a la mente el folleto y decía, sí, esas son sus palabras, ¿no? Del pastor, todos los días tengo la capacidad de sorprenderme, de oler, de ver, oír, gustar, palpar lo que Dios ha hecho, ¿no? Si no lo hago es porque mi corazón está cauterizado. Eso decía el pastor. Y yo reconozco, ¿no? Que muchas veces mi corazón está cauterizado y a nada me sorprende. De todo lo doy por sentado, o es porque sí, o es el esfuerzo de uno, ¿no? Pero después dice, detrás de ese esfuerzo, ¿quién está? Es el Señor, ¿no? Y justo es una de las enseñanzas que usted nos daba en estas semanas, ¿no? Uno de los sermones. Así que ese es mi comentario, pastor. Gracias. Muchas gracias. Hablando de lo que mencionas, de asombrarse por Dios, hay un libro que me gustó mucho cuando lo leí. He descargado la imagen, os la pongo aquí en el chat. A los que os habéis incorporado hoy, os he puesto el folletito del que hablan. A veces cuando mencionan el folleto, lo he puesto ahí. Y el libro es este. Yo no sé si se suben este tipo de imágenes o se llegan a ver. Es de Piper. A mí, una de las personas que de verdad todavía encuentro el equilibrio entre una doctrina muy parecida a la que yo profeso y una pasión por Dios, es él. Piper la tiene. Y veo este libro, Asombrados por Dios, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Es más, el ministerio de Piper él tiene como un ministerio. Él era pastor de la iglesia, creo que se llama Bethlehem, la iglesia donde él estaba, pero él creó un ministerio que muchos lo conocerán, se llama Desiring God, y eso creo que la traducción exacta es deseando a Dios, deseando a Dios. Entonces, habla mucho. Cuando tú le ves el nombre que algún pastor le pone a su ministerio, tú en el fondo ves qué hay en su corazón. Por ejemplo, cuando MacArthur empieza, yo creo, a trabajar ese ministerio paralelo que conocemos como Grace to You, gracia a vosotros, ahí tú vas entendiendo por dónde van a ir las cosas. Supongo que Grace to You está muy marcado por las doctrinas de la gracia, pero cuando Piper decide empezar eso, deseando a Dios, yo no creo que sea por casualidad. Yo creo que en el fondo es un hombre apasionado. Es que además tú ves a Piper predicar y a veces se le cierran los ojitos, es muy expresivo, a mí me encanta, entonces, yo creo que nos falta eso. Y yo creo que nos asombramos poco con Dios porque también esperamos poco de Dios. Yo el otro día le dije a un hermano, he visto cosas pasar en gente que no tenía la mejor doctrina, pero que creían en Dios. No hablo de una secta, hablo de hermanos en Cristo, pero que estaban equivocados en alguna doctrina, pero les he visto rogar y el Señor realmente hacer milagros. Y yo digo, y se quedan asombrados. Pero cuando vas a lo mejor a iglesias de otras líneas, es que ni los piden. Tú dices, oye, ¿tú crees que Dios todavía obra milagros? Bueno, sí, si es su voluntad, soberanamente. Digo, no, yo te digo, sí. Yo solo te pregunto, ¿crees? Sí. Ahora te hago otra pregunta. ¿Lo pides? Porque sí, nadie te va a decir, Dios no hace milagros. Y todos sabemos que Dios lo hace conforme a su voluntad, si Dios quiere, conforme a su soberanía. Pero la pregunta siguiente es la siguiente. Tú los pides. Tú le dices, Señor, haz un milagro. Señor, cura el cáncer. Señor, levanta a ese enfermo. Da vista al ciego. Entonces yo creo que deberíamos empezar a pedir con más fe. No digo oraciones antibíblicas, no digo oraciones mal planteadas, pero con fe sí. Y descansar en que Dios lo haga, pero pedirlo no está de más. Pedir no es pecado.
es pedir y simplemente esperar que Dios haga su voluntad, que Dios nos ayude a, independientemente de la denominación en la que estén cada uno de ustedes, que Dios nos ayude a ser personas como las que la Biblia muestra, como los creyentes de verdad, como los cristianos de toda la vida. No importa si tu denominación ora poco, ora tú, porque es lo que hemos dicho. Es muy fácil decir, mi iglesia no ora, ora tú, ora en tu casa, ora tú y ora por tu iglesia. Hoy acabamos de decir que creemos que Dios puede recompensar, pues ora y a lo mejor Dios empieza a avivar tu iglesia, pero ora tú. Es muy fácil quejarse, mi iglesia no ora. ¿Y de qué iglesia eres tú? Pues entonces tú, sé el que cambie las cosas, empieza a orar tú. Y si estás en una iglesia donde todavía no cuidan mucho la palabra, ora por ello. Abraza la palabra, muéstrales la importancia de la palabra. Y de verdad, que Dios nos ayude a ser ese creyente bíblico que es celoso de la verdad como un bereano, que analiza todo, cuidadoso, que no dice amén a cualquier cosa, que estudia y quiere conocer a Dios, pero también un hombre que desecha toda incredulidad, desecha toda autosuficiencia y reconoce su total dependencia del Señor y vive una vida de rodillas. Que seamos como un Pablo, misionero, amante de las almas perdidas, que seamos como, no sé, un apóstol Juan diciéndole a las personas, la verdad es lo que nos separa del mundo, quien no está en la verdad no está en Cristo, celoso de la verdad, y que seamos, no sé, como un Jesús que se separaba regularmente a orar, como un hombre, que seamos hombres de oración, hombres de palabra, hombres que aman las almas, hombres que aman la iglesia, porque al final es lo que vemos en la Escritura y es lo que debemos llegar a ser todos nosotros. Que el Señor nos quite la incredulidad, que nos haga creer que Él va a responder las oraciones, que saber que es soberano no nos impida decir, pero Señor, tú eres soberano, pero eres bueno, y muchas veces soberanamente dices sí a lo que yo pido y me llenas de gozo y alegría. Que no dudemos que Dios sigue haciendo milagros y pidamos que Dios cure al enfermo, que Dios salve al incrédulo y podamos celebrar en nuestras iglesias. ¡Wow! Otro mendigo que llega de la calle y se convierte. ¡Wow! Un musulmán ha llegado que se ha convertido. ¡Wow! Y eso es, que cada culto en nuestras iglesias acabe con un grito de gloria. Hermanos, miren lo que ha hecho Dios. Hermanos, miren lo que ha hecho Dios. Y que podamos celebrar de esa manera también. Que podamos asombrarnos de nuestro Dios, que es muy grande, tremendamente grande. Hermanos, llegamos al final. Es la hora. Hermana, yo sé que levantó la mano, pero es que es el tiempo. Así que terminamos con una oración y le voy a pedir a Dieguito, ¿puedes orar para despedirnos? Señor, damos gracias nuevamente por Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por estos medios de gracia que usted nos permite tener, por la vida de los hermanos aquí presentes, Señor, por el tema de la oración, Señor. Háganos luchar por esto, Señor, sacrificar tiempo, Señor, doblar rodillas como se nos ha aconsejado, Señor. Sabemos que todo viene de usted, Señor. Así que pedimos, Padre, por la vida de cada uno, para que también seamos instrumentos para avivar a otros hermanos también, y también que seamos de ejemplo para ellos también, Señor. Así que luchemos por nuestra iglesia, Señor, conforme a su voluntad, Padre, y gracias por cada uno, por sus aportes que han sido de mucha edificación para cada uno, Señor, y que podamos seguir teniendo estos espacios, Señor, para crecimiento, Padre. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor.